Bien, decíamos que 1347, 1348, los 2 años donde la peste arrasó toda Europa, no hubo casi ningún país que se salvó de la peste negra. Se llamaba peste negra porque donde la pulga te picaba, generaba una especie de pequeño hematoma de color oscuro, de color negro, de allí la peste negra. Y bubónica porque se inflamaban los ganglios debido al colapso del sistema inmunológico. Es un misterio hasta ahora, es un gran misterio. Los virólogos no pueden responder por qué la pandemia tiene un efecto devastador los 2 primeros años. El tercero pierde actividad y el cuarto ya no es nocivo, es inocuo. Y pasó con esta pandemia del coronavirus. En la peste negra aparecieron los flagelantes, personas que se flagelaban pensando que por su culpa, por su pecado, sucedía estos eventos. O en muchos lugares, las poblaciones enardecidas pensaban de repente que habían algunas comunidades culpables de esta peste, ¿no? Muchas comunidades judías fueron víctimas de esta, vamos a decir, histeria colectiva. Esperemos que nunca más la historia sea atacada por una peste de esa magnitud. La peste negra de 1347 y el año 1348. Se cree que la causa de esta peste negra fue el comercio entre Oriente y Occidente, ¿no? Incluso se está señalando como la zona de Lejano Oriente, allá entre China y Kazajstán, donde se originó la peste negra. La peste negra. 1300, siglo XIV, fue el año de esta peste. Curiosamente, también cuando aparece ese juego de la Ouija, ¿no? Bien. Tercer evento fue entonces esta peste donde la gente realmente pensaba que estaba cerca del fin del mundo, la danza macabra, que también fue conocida en esa época. 200 años después, en 1500, pero ya no tanto en Europa, sino en América, sucedió un fin del mundo. Curiosamente, 2012 fue la otra fecha que los mayas señalaban como el fin de la humanidad, pero para ellos fue 1524. Incluso cuando los españoles quisieron invadir o conquistar a los mayas, ya los mayas habían desaparecido. Según la obra de las crónicas de los mayas, recuerden que los mayas tenían escritura jeroglífica, según los sacerdotes mayas, ellos sabían cuándo los españoles iban a invadir su territorio. Eso es algo muy controvertido y fascinante que nuevamente acá tenemos otro capítulo para discutir. ¿Qué tan cierto es que los mayas sabían cuándo iba a suceder su fin del mundo? En ese caso sucedió un fin del mundo, pero de la civilización maya, como también sucedió un fin del mundo de la civilización azteca con su último rey Moctezuma. Y por supuesto aquí en Perú, el fin del mundo de la civilización de los incas. Pero es un fin del mundo, vamos a decir, regional, local, de un continente, no un fin del mundo global. Por eso me tomé la licencia de hablar del siglo XVI, el año 1500, todo a raíz de la llegada de Colón a América en 1492. Entonces sí hubo un fin del mundo, vamos a decir, regional, de los mayas, aztecas y los incas, y otros pueblos de América, ¿no? Pueblos autóctonos, pero no un fin del mundo global, no un fin del mundo global. Ese siglo XVI, en 1555, curiosamente Nostradamus, por ahí tengo el libro, escribió su famosa obra, Las profecías de Nostradamus. Nostradamus es un personaje histórico, no es una imaginación, no es un Quijote, es un personaje histórico, era médico de la reina Catalina de Medici, y este gran visionario practicaba la hidromancia, veía el futuro de las cosas en una especie de recipiente de agua. Nostradamus predijo que el fin del mundo iba a ser en el futuro, pero todo esto del siglo XVI va acompañado con la figura de Nostradamus, y obviamente que también apareció la peste en Europa, sobre todo en España, ¿no? O en Italia. Bien, en el siglo XVII, una comunidad judía en Polonia hablaba de la llegada del Mesías. Recuerden que los judíos no aceptan a Jesús como sus Mesías, eso por supuesto que se respeta, acá se practica la tolerancia, y se creía que iba a llegar la llegada de un Mesías. Eso también merece un capítulo aparte.
Estalló la Guerra de los 30 años, que es una guerra religiosa entre católicos y protestantes. Para muchos era una premonición de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial. En 1618 estalló, repito, la Guerra de los 30 años. Alemania fue desolado. Se creía mucho en la superstición. Es el siglo donde todavía la gente cree en la superstición, en la brujería, en la hechicería, el aquelarre, la reunión de brujas, la Inquisición, etc. Entonces el siglo XVII también tiene su encanto y cierta idea del acercamiento del fin del mundo. Pero curiosamente en el siglo siguiente, en el XVIII, en 1700, más bien como que la idea del fin del mundo, vamos a decir que se apaga, ¿no? Por esto de la revolución industrial en Inglaterra en 1760, la revolución francesa, el triunfo de la burguesía en 1789, antes de eso la ilustración influyendo en todo el mundo, la independencia de Estados Unidos. Entonces el siglo XVIII es bien interesante porque como que la idea del fin del mundo se disipa, pero solo en el siglo XVIII. En el siglo XIX, Carlos Marx, que fue testigo de la Revolución de los Pueblos, o también conocido como la Revolución Liberal Burguesa de 1848. Reapareció la peste, ahora atacando a los cultivos, la filoréxica que atacó las uvas en Europa. La papa fue víctima de una peste de un tipo de escarabajo, de una eukenia. Irlanda, ¿cuánta gente se murió literalmente de hambre? Se habla de más de 1 millón. Todo eso causó la revolución de 1848. Si bien no se creía en el fin del mundo, en el 19, Marx estaba convencido, su obra cumbre, pues El Capital y el Manifiesto Comunista, que se escribió precisamente en la revolución de 1848, Marx estaba convencido que colapsaría, que sería el fin del mundo, pero del capitalismo, no de la humanidad, del capitalismo. Y estaba convencido que iba a suceder un nuevo mundo, el socialismo, que sería como la primera fase del comunismo. Entonces, hasta cierto punto se puede decir que para Marx iba a suceder un fin del mundo y para todos sus seguidores que era, por supuesto, una legión. Entonces, vamos a decir que si en el siglo XVIII se disipó la idea del fin del mundo con la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Ilustración, en el XIX surgió, pero de esta manera, ¿no? Marx con la tesis de la dictadura del proletariado, ¿no? Su frase, obrero de todo el mundo unidos, y esto acompañado de la Primavera de los Pueblos o la Revolución de 1848, causado, repito, por la hambruna de 1847. Año después del mismo siglo, Nietzsche era atacado por una demencia que se ha discutido mucho, y moría en las puertas de 1900. Friedrich Nietzsche, el famoso autor del Anticristo, de Así habla Zaratustra, de La voluntad del poder, de Ecce Homo, del origen de la tragedia, que lo he revisado con otras obras, veía que el siglo XX, el inicio del siglo XX, que es 1900, iba a ser un siglo especial. Y Nietzsche, por más que había sufrido de demencia, no se equivocó, pues el siglo XX es el siglo especial del fin del mundo. Empezó con la Gran Guerra, con la Primera Guerra Mundial. Nunca en la historia ha sucedido una guerra de esa magnitud. Nunca en la historia. Pero pasó la Gran Guerra, la Triple Alianza versus la Triple Entente. Años anteriores, entre 1871 a 1914, recuerden que la Primera Guerra Mundial empieza en 1914, 1 de agosto hasta 1918, termina el 11 de noviembre. La Primera Guerra Mundial pone fin a la idea de la paz armada, de la famosa Belle Époque, la bella época. Muchos intelectuales creyeron, la gran mayoría, que el hombre aprendió a convivir gracias al avance de la revolución industrial. Se vivía la segunda revolución industrial. Y como dicen los psicólogos, el hombre subliminó toda su frustración en los inventos. Y el hombre, que ya tenía miles de años, aprendió a convivir. Y eso de las guerras, como de los 30 años, de los 100 años, ya sería un triste recuerdo. Y en verdad mucha gente pensó que la guerra ya era cosa del pasado. Y la Primera Guerra Mundial fue como una bofetada a la civilización. Pero la civilización, cuando no optimista, pensó
que solo sería una gran guerra, porque no se llamó Primera Guerra, como ustedes saben, solamente la Gran Guerra. Pero menos de 20 años después de la Primera Guerra sucedió la Segunda Guerra Mundial. Obviamente pensamos hacer un capítulo especial con toda la bibliografía pertinente de la Segunda Guerra, que es un tema muy amplio y muy riquísimo. Pero ustedes sabrán que la Segunda Guerra marcó un antes y un después. A propósito de la gran película, que también comentaremos, El Prometeo Americano de Oppenheimer, el padre de la bomba, para muchos, la elaboración de la bomba atómica fue un antes y un después. El 6 de agosto se lanzó la bomba en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki, ¿no? Tesla habla del número 3, 6 y 9 como los números mágicos. Bueno, la bomba atómica se lanzó un 6 y un 9. Si eso es coincidencia o no, lo dejo a su criterio. Y es obvio, y no hay que ser científico para entenderlo, que hubo un antes y un después del Plan Manhattan y el lanzamiento de la bomba. ¿Realmente entonces estamos cerca del fin del mundo? Es para pensarlo, ¿no? Años anteriores a la Segunda Guerra Mundial sucedió también la peor crisis en la historia económica, la crisis del 29, llamado crisis del crack o del crash. Miren todos los eventos del siglo XX. La Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, la Segunda Guerra Mundial, la creación de la bomba, el átomo al final pudo partirse, la fisión nuclear, la Revolución Rusa, Marx tuvo razón, y después de la Segunda Guerra, la Guerra Fría. Sabemos bien que el evento que estuvo a punto de acabar en una tercera guerra es la crisis de los misiles. ¿Y dónde? En Cuba. Kennedy evitó esa guerra, el gran Kennedy. Entonces el siglo XX es un siglo especial en el sentido de que el tema de la guerra mundial vuelve del fin del mundo vuelve con fuerza, con mucha fuerza. La Guerra Fría termina en 1991 y se hablaba del colapso que sufrirían las computadoras en el año 2000, otra vez la idea del fin del mundo. Hay libros sobre eso, por ahí tengo sobre ese tema, el colapso del 2000, fui testigo de esa época, y bueno, no pasó nada, entre comillas. La llegada de un meteorito que iba a chocar con la Tierra en 1986, y hay bibliografía sobre eso. Mira, tenemos otro fin del mundo. La llegada del 2000, mucha gente estaba convencido que el año 2000 iba a ser el del fin del mundo, y bueno, entre comillas, no pasó nada. Luego, calendario maya, el 2012, Nostradamus y su profecía, el cambio climático que estamos viviendo, la contaminación ambiental, extinción de los animales, enfermedades nuevas, la pandemia, esta última, que lo comparan con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es más fácil creer que estamos cerca de un fin del mundo, aquí, ya en el siglo XXI, que no creerlo. Pero me despido de esta grabación, de este capítulo interesantísimo, que seguramente tocaremos en otra ocasión, algo similar a estos temas. Bueno, me despido con esto. Cuando el mundo cree que va a pasar una cosa, pasa lo otro. Ya puse el ejemplo de la paz armada. Cuando la gente pensó que la paz pesaba más que las armas, vino la guerra. Entonces, cuando la gente a veces cree que va a haber un fin del mundo, no sucede eso. Vamos a creer que eso no va a suceder. O como dijo una vez el gran pensador Thomas Carlyle, se lo dejo a Dios el destino del mundo y de su creación. Pero, ¿qué pasa si no creemos en Dios? Aquí se respetan todas las creencias y no creencias. En todo caso, como les dije, es más fácil creer que estamos cerca al fin del mundo que no lo estamos. Y eso que no hemos hablado de la superpoblación. Y que hace poco Pentágono ha revelado que existe vida no humana. Bien, ¿y usted, estimado lector, qué cree? ¿Estamos cerca del fin del mundo? ¿Los mayas se equivocaron? ¿O de repente no es 2012? ¿O de repente ya estamos en el fin del mundo y no nos damos cuenta? ¿O de repente el fin del mundo es el fin de la civilización clásica, de los libros, y que estamos en un nuevo mundo que tiene que ver con esto, con la inteligencia artificial? Me gustaría su comentario. Y hasta aquí con este fascinante tema de el fin del mundo y cuántas veces la sociedad, la historia, ha creído que la Tierra iba a terminar.
Muchas gracias, mi nombre es Elías Galarza y hasta la próxima con un nuevo capítulo. Si no es molestia, puede escribir usted qué capítulo, qué parte de la historia, qué tema le gustaría que toquemos. Bien, permiso y muy buenos días. Hasta luego.